Este es el Seminario de Ética para Ingenieros y Agrimensores. Yo soy Liana Colón Valentín. Al finalizar este seminario, usted debe dominar las bases legales que regulan la práctica de la agrimensura y la ingeniería. Debe poder entender la diferencia entre procedimientos disciplinarios y de impericia. También debe poder entender el alcance de los cánones de ética y las normas de práctica que abundan sobre cada canon. Finalmente, debe poder aplicar los cánones a las normas y las situaciones de la vida real para que le ayude a tomar decisiones en su práctica profesional. El seminario se divide en una introducción seguida por la discusión de las leyes orgánicas que dan base a las instituciones que regulan la práctica de la agrimensura y de la ingeniería en Puerto Rico. Luego se discutirá la diferencia entre los procesos disciplinarios y demandas de impericia profesional. Finalmente vamos a ir por los cánones en detalle atendiendo las normas de práctica. Cada canon se discutirá haciendo referencia a la jurisprudencia de Puerto Rico y a ejemplos de la vida real para aquellos cánones en los cuales no tenemos casos. En Puerto Rico, las profesiones de la agrimensura y la ingeniería están altamente reguladas. Por disposición de ley tenemos una Junta de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico que se encarga de conceder las licencias o certificados para autorizar la práctica a aquellos profesionales que cualifiquen. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros Agrimensores también fue creado por disposición de ley para regular la práctica una vez, la Junta ha concedido esa licencia o certificado. La primera ley que creó una junta examinadora de ingenieros, arquitectos y agrimensores en Puerto Rico data del 1928. La que está vigente es la Ley 173 del 12 de agosto de 1988, según ha sido enmendada, y se conoce como la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. El ejercicio de la ingeniería o arquitectura se define bajo esa ley como la prestación de cualquier trabajo profesional o la ejecución de cualquier trabajo de naturaleza creadora, para cuya realización se requieran los conocimientos, adiestramiento y experiencias de un ingeniero o arquitecto. Esto incluye la aplicación de conocimientos especiales de las ciencias físicas, matemáticas o de ingeniería o arquitectura al presentarse tales servicios profesionales o al ejecutarse tales trabajos de naturaleza creadora, como se requiere en cualquier trabajo de asesoramiento, estudios, investigaciones, valoraciones, la realización de trabajos de trazado de planos, mediciones, inspecciones y superintendencias de obras en construcción a los fines de asegurar la observación de sus especificaciones y la realización adecuada de lo proyectado en relación con cualesquiera obras públicas o privadas, instalaciones, maquinarias, procedimientos y métodos industriales, equipo, sistema y trabajos de carácter técnico en ingeniería o arquitectura. De otra parte, el ejercicio de la agrimensura bajo la misma ley se define como la prestación de cualquier servicio profesional o la ejecución de cualquier trabajo de naturaleza creadora para cuya realización se requiere la educación, los conocimientos, el adiestramiento y la experiencia de un agrimensor. Esto incluye la prestación de cualesquiera servicios o la realización de cualesquiera trabajos que exijan la aplicación de los conocimientos de agrimensura al prestarse dichos servicios profesionales o a ejecutarse tales trabajos de naturaleza creadora. Esto comprende el asesoramiento, la realización de estudios y la labor de enseñanza de las materias de la agrimensura, las investigaciones, trabajos cartográficos, fotogramétricos y geodésicos, las mediciones en relación con proyectos u obras de ingeniería o arquitectura, las mensuras de finca y topografías para usos oficiales, la determinación y descripción de áreas, lindes y divisiones de terreno, las agrupaciones y segregaciones de fincas y sus comprobaciones y las certificaciones, incluyendo las representaciones gráficas de los mismos. Además, comprende la ejecución técnica y profesional relativa a la determinación, delineación, localización de líneas costaneras, ubicación de cuerpos de agua, correlación de controles verticales y horizontales, nivelaciones, superficies y soterrados, diseño geométrico de solares, accesos y servidumbres de uso y paso, replanteo, delineación y nivelación de tuberías pluviales y sanitarias, de sistemas de abastos de agua y de inmuebles, monumentación, localización, nivelación y replanteo de carreteras,
mensuras relacionadas con estudios y los estudios de campo sobre sistemas sanitarios, abastos de agua, accesos y rutas, hidrografía, catastro, geografía, controles fotogramétricos, ubicación de plantas, acueductos, minas, puentes, líneas eléctricas y muelles. Hay unas limitaciones al ejercicio de la práctica de los ingenieros o agrimensores en entrenamiento. Estos están autorizados a practicar su profesión de manera limitada y bajo la supervisión de un profesional licenciado. El EIT, Engineer in Training o Ingeniero en Entrenamiento, no podrá prestar sus servicios de certificación de planos, diseños o mediciones en ingeniería o arquitectura o asumir responsabilidad primaria por estos trabajos. A su vez, ¿verdad?, los agrimensores en entrenamiento no podrán certificar trabajos profesionales o asumir la responsabilidad primaria por los mismos. La ley también crea la categoría de ingenieros y agrimensores asociados y limita el ejercicio de sus trabajos. Estos están autorizados a practicar su profesión institucionalmente. Esto es, solamente podrán prestar sus servicios profesionales y de supervisión como parte de sus labores dentro de un marco organizacional, privado o gubernamental, donde no tengan responsabilidad significativa por servicios profesionales prestados directamente al público. Lo que sí podrán hacer es supervisar el trabajo de ingenieros o agrimensores en entrenamiento y certificar la experiencia de estos ante la Junta. No podrán prestar servicios de certificación de planos, diseños o mediciones en ingeniería o arquitectura directamente al público ni ejercer funciones reservadas a ingenieros licenciados, según las otras disposiciones de la ley. Los agrimensores asociados no podrán certificar trabajos profesionales o asumir responsabilidad primaria por los mismos. Un ingeniero o agrimensor asociado tendrá derecho a optar por convertirse en licenciado al pasar el examen de reválida que le falte. Un ingeniero o agrimensor licenciado será el que puede ejercer la profesión sin limitaciones. Deben haber completado sus carreras en universidades acreditadas, haber aprobado sus reválidas, haber cumplido con el tiempo de práctica y, por supuesto, la solicitud y estar colegiado. La ley también crea el registro permanente de agrimensores y este responde a la realidad de que habían ingenieros, sobre todo ingenieros civiles, que estaban practicando la profesión de la agrimensura antes de que se pasara la ley en el 1988. Así que la ley requirió unos requisitos aparte para la práctica de la agrimensura que los de la ingeniería. Para aquellos que ya estaban ejerciendo ambas, pues no se les podía quitar ese derecho adquirido y ahí es que surge el registro permanente de agrimensores. La ley nos dice que todo ingeniero debidamente licenciado como tal por la Junta y que esté capacitado para ejercer la agrimensura podrá continuar practicándola bajo su licencia de ingeniero sin necesidad de poseer además una licencia de agrimensor. También se podían inscribir los estudiantes de ingeniería que habían comenzado su primer año para el 12 de agosto de 1988. La ley requería que fueran ingenieros capacitados y esto se refería a que hubiesen aprobado los cursos de agrimensura 1 y 2, campamento de agrimensura, cursos de carreteras o que hubieran estado practicando la agrimensura previo a la aprobación de la ley. Contamos con un caso que fue revisado por el Tribunal de Apelaciones en relación al registro permanente de agrimensores y es el de Román Matos Matos versus Junta, KLRA 0200102. Esto es un caso del 2001 en el que el señor Matos Matos había ganado acceso al registro permanente de agrimensores porque indujo a la Junta a error al solicitar como ingeniero licenciado cuando realmente no lo era y le había sido expedida una licencia provisional para practicar la agrimensura. Matos Matos entonces procedió a utilizar un sello que lo identificaba como ingeniero licenciado con el que certificó ilegalmente unos proyectos de agrimensura. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico lo amonestó. La Junta le suspendió la licencia de ingeniero en entrenamiento por un año y lo excluyó del registro permanente de agrimensura. El Tribunal de Apelaciones, por supuesto, confirmó la determinación de la Junta.
El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico se creó en el 1938 mediante la Ley 319 de ese año. Esa ley se incluyó en el 10 Leyes de Puerto Rico anotadas, sección 731 en adelante. En el 1980 fue que entonces se separaron los arquitectos y se creó el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas. El Colegio de Ingenieros Agrimensores es una corporación cuasi pública y la colegiación es obligatoria, según lo dice el título 10 de las leyes de Puerto Rico, la sección 733. Cualquier colegiado que no pague su cuota va a quedar suspendido. Por lo tanto, para ejercer como agrimensor o ingeniero hay que tener la licencia o el certificado, estar colegiado y también tener las cuotas al día. De lo contrario, se está practicando la profesión ilegalmente. En el caso de los abogados, se ha determinado que la colegiación compulsoria es inconstitucional porque el Tribunal Supremo es el que regula la práctica de la profesión. Véase el caso de Rivera Chats versus ELA, 191 DPR 791 del año 2014. Este año 2019 se resolvió un caso similar en cuanto a la colegiación compulsoria de los mecánicos. En el caso de Rodríguez Casillas versus ELA, 2019 TSPR 87, se determinó que la colegiación compulsoria de los mecánicos violenta el derecho fundamental a la libertad de asociación. El Estado solamente podría interferir con dicho derecho si demostraba la existencia de un interés apremiante y la inexistencia de medidas menos onerosas para proteger ese interés. No se pudo demostrar la inexistencia de medidas menos onerosas, pues la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices reglamenta la profesión para la protección del público. Aunque esto no aplica a otras profesiones, existe una preocupación en varios organismos que vaya a decretarse lo mismo en cuanto a esas otras profesiones. Las estampillas están reguladas en la sección 741 del tomo 10 de las leyes de Puerto Rico y nos dice que todo ingeniero licenciado o agrimensor licenciado adherirá a todo servicio profesional, plano, documento o certificación, una estampilla física o digital o ambas, que el colegio adoptará y expedirá por valor de $5, en el caso que dicho plano, documento o certificación comprenda una obra o servicio profesional cuyo valor no exceda de $999. Si excede de $999, se adherirán estampillas adicionales a razón de $1 por cada $1,000 o fracción, disponiéndose que en el caso de obras será a base del costo de la construcción. Las obras públicas no cancelan, pero en toda obra pública en cuyos planos, proyectos o especificaciones no se hayan adherido las estampillas del colegio que se lleve a cabo por subasta, se cancelarán las estampillas correspondientes al firmar el contrato. Las estampillas se adhieren al original y no es necesario cancelar estampillas adicionales en las copias. Los planos, documentos o certificaciones que no tengan las estampillas adheridas no son válidos. Imagínese usted que prepara un informe pericial y no le adhiere la estampilla. El día que va a testificar al tribunal, el abogado de la otra parte objeta su informe porque no tiene la estampilla. El tribunal está impedido de aceptar ese informe. ¿De quién entonces va a ser la culpa de que el informe no haya entrado en evidencia? Va a ser del profesional que no le adhirió la estampilla. Eso ciertamente es impericia profesional y usted pudiera responder por el daño que cause el que no haya entrado ese informe en evidencia. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico cuenta con un tribunal disciplinario de ética profesional para atender las violaciones de ética de sus miembros. El tribunal se compone de 9 miembros que provienen de los diferentes institutos del colegio y son electos a términos de 3 años. Este tribunal disciplinario no tiene injerencia sobre personas que no pertenecen al colegio. Por lo tanto, si hay alguna reclamación sobre alguien que no es miembro, el colegio hace un referido a Fiscalía para la presentación de cargos por práctica ilegal de la profesión. También puede ir al Tribunal General de Justicia y presentar un injunction para que esa persona cese y desista de practicar la profesión ilegalmente. Los procesos ante el Tribunal Disciplinario están regulados por su propio reglamento. Comienzan con la presentación de una querella. El querellado tiene oportunidad de defenderse. Los hechos se investigan. Se celebra vista evidenciaria y el tribunal emite una determinación. La determinación del tribunal disciplinario es revisable ante la Junta de Gobierno y a su vez de esa determinación se puede revisar ante el Tribunal de Apelaciones.
La Junta Examinadora también puede recibir querellas en contra de agrimensores e ingenieros, según lo dispone la propia ley que crea la Junta. Con el voto de 5 de sus miembros, la Junta puede denegar, suspender, revocar o cancelar cualquier licencia o certificado por A. Fraude para lograr la inscripción en los registros de la Junta. B. Negligencia en el ejercicio de la profesión. C. Violaciones a cánones de ética. D. Fraude o engaño en el ejercicio de la profesión. E. Firmar o estampar planos o documentos que no hayan sido preparados por él. F. Facilitar el ejercicio de la profesión a alguien que no esté autorizada por ley. Este tipo de situación se da cuando un agrimensor o ingeniero licenciado tienen personas no autorizadas trabajando para ellos en funciones como si fueran licenciados. G. Practicar con una licencia suspendida, y esto incluye suspensiones por no haber completado los requisitos de educación continua. H. Evadir cumplimiento de alguna ley o código de diseño, certificación, inspección y supervisión de obras en construcción. Y hacerse pasar por ingeniero o agrimensor cuando solo posea certificado. Ojo, para los que son engineering training o otro tipo de profesional en entrenamiento, la Junta puede suspender su certificado por esa razón. J. Haber sido revocada su licencia o certificado en otra jurisdicción por alguna de las razones comprendidas en esta sección. Hay un procedimiento, por supuesto, para atender las querellas ante la Junta. Los casos ante el tribunal que enfrentaría un agrimensor o un ingeniero serían por impericia. El artículo 1802 del Código Civil dispone que quien cause un daño a otro por culpa o negligencia va a responder por esos daños. Para probar esto habrá que establecer la existencia de un daño real, una actuación culposa o negligente de parte del agrimensor o ingeniero y que exista una relación causal entre la actuación y el daño. El mero error no es una actuación culposa o negligente a menos que el daño, ¿verdad?, fuera previsible. El tribunal también se presentaría en los cargos criminales por la práctica ilegal de la agrimensura y la ingeniería. Dicha práctica fue tipificada por la Ley 333 del 2003. Toda persona que practique u ofreciera practicar las profesiones de ingeniería, arquitectura, agrimensura o arquitectura paisajista sin estar debidamente autorizada incurrirá en delito grave que conlleva pena no mayor de $10,000 o reclusión por un término no mayor de 6 meses, o ambas penas a discreción del tribunal. Si hay agravantes, la pena puede ser aumentada hasta 1 año. Convicciones subsiguientes, por supuesto, van a tener penas mayores. Vamos a comenzar la discusión específica de los cánones con sus normas de práctica. Son solamente 10 cánones, pero estos a su vez se subdividen en 56 normas de práctica. El canon 1 es el canon supremo, es el norte y lo más importante en la práctica de la profesión. La seguridad, el ambiente, la salud y el bienestar de la comunidad. Si en su trabajo usted sabe que hay un peligro, que puede ocurrir un accidente, que puedan morir personas o dañarse el ambiente, usted tiene una obligación ética de tomar acción. Esto puede ser desde llamar la atención a sus superiores o hasta ir por encima de ellos de ser necesario para salvaguardar vida humana o ambiente. También la obligación ética puede incluir negarse a hacer un diseño, negarse a construir o negarse a hacer un proceso. La primera norma de práctica del Canon 1 dice que se reconocerán que las vidas, la seguridad, el ambiente, la salud y el bienestar de la comunidad dependen de los juicios, decisiones y prácticas profesionales incorporados en sistemas, estructuras, máquinas, procesos, productos y artefactos. La norma de práctica B del Canon 1 refiere que aprobarán, timbrarán, estamparán o certificarán, según corresponda, solamente aquellos documentos revisados o preparados por ellos que entiendan son seguros para el ambiente, la salud y el bienestar de la comunidad en conformidad con los estándares aceptados. La norma C nos dice que cuando su juicio profesional haya sido revocado
en circunstancias donde la seguridad, el ambiente, la salud o el bienestar de la comunidad se ponen en peligro, informarán a sus clientes o patronos de las consecuencias posibles de continuar la amenaza a la seguridad, el ambiente, la salud o el bienestar de la comunidad, informarán sobre el particular a las autoridades concernidas. Como habíamos adelantado, la obligación no solamente se detiene en el supervisor o en el cliente, es una obligación continua la de velar por la protección de la vida y el ambiente, y hay que continuar alertando hasta que se salvaguarde ese principio. La norma D dice que cuando tengan conocimiento o suficiente razón para creer que otro ingeniero o agrimensor viola las disposiciones de este código o que una persona o firma pone en peligro la seguridad, el ambiente, la salud o el bienestar de la comunidad, presentarán tal información por escrito a las autoridades concernidas y cooperarán con dichas autoridades proveyendo aquella información o asistencia que les sea requerida. O sea, la obligación no solamente es sobre el trabajo propio o el trabajo que le ha sido asignado o contratado a uno, sino que se extiende al conocimiento que usted tenga del trabajo que está haciendo otro compañero agrimensor o ingeniero. La norma de práctica E dice que servirán constructivamente en asuntos cívicos y trabajarán para el adelanto de la seguridad, el ambiente, la salud y el bienestar de sus comunidades. La norma F requiere que se comprometerán a mejorar el ambiente y todo aquello que esté a su alcance para realzar la calidad de vida. En el caso de Miguel A. Aponte Batista, se le encontró en violación de varios cánones de ética. Se determinó que violentó el canon 1 al haber autorizado un permiso de uso para un estacionamiento comercial en una zona residencial, mientras éste fungía como profesional autorizado. El Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico concluyó que el ingeniero querellado actuó en menosprecio de la seguridad, el ambiente, la salud y el bienestar de la comunidad. El Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación del Tribunal Disciplinario. De hecho, no hemos encontrado ningún caso en el que el Tribunal de Apelaciones haya revocado una determinación de violación de cánones de ética del Tribunal Disciplinario. El Canon 2 ha sido interpretado por el Tribunal Disciplinario y confirmado por el Tribunal de Apelaciones, pero tiene su área gris. El Canon 2 requiere proveer servicios únicamente en áreas de sus competencias. Sin embargo, veremos que la aplicación tiene cierta flexibilidad según disponen las normas de práctica. La norma de práctica A dice: realizarán únicamente aquellos trabajos para los cuales estén cualificados por educación o experiencia en los campos técnicos específicos de que se trate. Nótese que aunque se requiere que usted trabaje únicamente en áreas en que esté cualificado, la cualificación puede venir de experiencia, no tiene que ser solamente de educación. Entonces, ¿cómo se va a adquirir esa experiencia sin violentar el canon? La norma de práctica B introduce algo más de flexibilidad. Dice: podrán aceptar una encomienda que requiera educación y experiencia fuera de sus campos de competencia, siempre y cuando que sus servicios sean restringidos a aquellas fases del proyecto para las cuales estén cualificados. Todas las otras fases de tal proyecto serán ejecutados por asociados, consultores o empleados cualificados, quienes aprobarán, timbrarán, estamparán o certificarán según corresponda los documentos concernidos. La norma C es directa. No aprobarán, timbrarán, estamparán o certificarán según corresponda plano o documento alguno que trate sobre alguna materia en la cual no tengan competencia por virtud de su educación o experiencia. Es bastante obvio que si usted es un ingeniero electricista, no va a firmar un diseño estructural. El caso de Gilberto Miranda Romero
A este se le encontró en curso en haber violentado el Canon 2, entre otros. Miranda Romero es ingeniero y agrimensor, siendo agrimensor por estar incluido en el registro permanente de agrimensores. Renovó su licencia de ingeniero, pero no así la de agrimensor, porque no había cumplido los requisitos de educación continua. A pesar de ello, presentó unas segregaciones y firmó y selló un plano de inscripción. El Canon 3 es sobre las expresiones públicas que haga un ingeniero o agrimensor. Se requiere emitir declaraciones públicas únicamente en una forma veraz y objetiva. La norma de práctica A abunda sobre el Canon 2 y requiere: serán objetivos y veraces en informes profesionales, declaraciones o testimonios. Incluirán toda la información relevante y pertinente en tales informes, declaraciones o testimonios. Es importante recordar esta norma cuando sirvan de peritos, pues, aunque son contratados por una parte, tienen la obligación ética de ser objetivos. Si a usted lo contratan para dar una opinión para una parte y resulta que esa parte no tiene la razón, usted está obligado éticamente a así decírselo tanto a la parte como a la otra parte y al tribunal cuando se le pregunte. Esta norma de práctica no impone un deber separado de informar. Lo que sí requiere es que cuando se hagan expresiones en informes técnicos, declaraciones o testimonios, que se diga la verdad y sea objetivo. La norma de práctica B es sobre el deber de informar al público sobre las prácticas de la agrimensura y la ingeniería. Dice: se esforzarán en llevar al conocimiento público el alcance y la práctica de sus profesiones y no participarán en la diseminación de declaraciones falsas, injustas o exageradas. Es importante notar que expresamente prohíbe la diseminación de declaraciones falsas, injustas o exageradas, ¿verdad? En los medios han estado circulando anuncios de purificadores de agua y hacen unos comentarios en los que exageran los resultados de las pruebas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de cuando hay eventos de incumplimiento con estándares de calidad. El anuncio implica que el agua que sirve la AAA en Puerto Rico es peligrosa para el consumo humano. Sería una violación ética que un ingeniero participe de tal campaña publicitaria. La norma de práctica C expande sobre la A y dice: cuando sirvan como testigos técnicos, expertos o peritos ante cualquier foro, expresarán una opinión profesional únicamente cuando ésta esté fundamentada en un conocimiento adecuado de los hechos en controversia, en una competencia técnica sobre la materia en cuestión y en una convicción honesta de la exactitud y propiedad de sus testimonios. La norma de práctica D dice: no emitirán declaraciones, críticas o argumentos sobre materias de sus profesiones respectivas que sean motivados o pagados por una parte o partes interesadas, a menos que en esos comentarios se identifique su autor, se descubra la identidad de la parte o de las partes en cuyo interés están hablando y se revele la existencia de cualquier interés pecuniario que tengan en los asuntos bajo discusión. Un ejemplo de esto sería la agrimensora influencer. Es una agrimensora que está en todas, es experta en redes sociales y tiene más seguidores en Instagram que Bad Bunny. Resulta que Nikon le hace una oferta que si ella promueve su marca en Instagram, le van a regalar todos los equipos que ella quiera para su oficina profesional. Ella cometería una violación ética si empieza a promover la marca Nikon en Instagram sin revelar que está siendo compensada. La norma de práctica E dice: serán serios y comedidos al explicar su trabajo y méritos y evitarán cualquier acto tendiente a promover su propio interés a expensas de la integridad, el honor y la dignidad de sus profesiones o de otro individuo. Un ejemplo que he visto de este tipo de violación vino de un agrimensor que acostumbraba a hablar mal de sus compañeros agrimensores para venderse él como el mejor agrimensor de Puerto Rico y el único en toda la isla que verdaderamente tiene la capacidad y la inteligencia para ser perito. Esto es claramente una violación ética y usted como compañero de profesión se lo puede recordar y de hecho puede referirlo para una querella disciplinaria. La norma de práctica F es sencilla. Dice: expresarán públicamente una opinión profesional sobre materias técnicas únicamente cuando esa opinión esté fundamentada sobre un conocimiento adecuado de los hechos y competencia en esas materias.
Digamos que un ingeniero está saliendo de la asamblea anual del Colegio de Ingenieros. Hay prensa por todas partes y lo van a entrevistar. Le pregunta qué piensa del código de construcción en cuanto a la resistencia a sismos. Él es ingeniero industrial y se dedica a hacer validaciones de equipo en la industria farmacéutica. Sería una violación ética si él se pone a opinar del tema porque claramente no tiene conocimiento adecuado. El Canon 4 es el que tiene que ver con los conflictos de intereses. Dice, actuar en asuntos profesionales para cada patrono o cliente como agentes fieles o fiduciarios y evitar conflictos de intereses o la mera apariencia de estos, manteniendo siempre la independencia de criterio como base del profesionalismo. No solamente hay que evitar los conflictos, hay que evitar la mera apariencia de conflicto de intereses. Además, hay un deber de fiducia. Si bien las normas no abundan más en el término fiducia, el Canon 4 establece la fiducia como la base de la relación del agrimensor o ingeniero con su patrono o cliente. El deber de fiducia establece unas obligaciones que sobrepasan la relación de patrono y empleado. El agrimensor o ingeniero está obligado a actuar con lealtad y prudencia en el desempeño de sus labores, actuando en el beneficio de su cliente o patrono. Más allá de no hacer daño, el deber de fiducia impone la obligación de obrar en bienestar del cliente o patrono. La norma de práctica A es sencilla y dice, evitarán todo conflicto de intereses conocido o potencial con sus patronos o clientes e informarán con prontitud a sus patronos o clientes sobre cualquier relación de negocios, intereses o circunstancias que pudieran influenciar su juicio o la calidad de sus servicios. La norma B dice, no emprenderán ninguna encomienda que pudiera, a sabiendas, crear un conflicto potencial de intereses entre ellos y sus clientes o patronos. Digamos, por ejemplo, que usted es agrimensor y vive en el campo. Cuando compró su casa, le dio la impresión que la verja estaba un poco corrida, ganándole terreno a su propiedad a cuestas del vecino. Para usted realmente no era importante, así es que no hizo nada. Después del huracán María, su vecino la contrata porque se le cayeron las verjas y cuando las vaya a reconstruir quiere estar seguro que las pone donde van. Sabiendo que hay un potencial problema de colindancia, usted está impedida de aceptar la encomienda de su vecino porque es un potencial conflicto de intereses. La norma C dice, no aceptarán compensación de terceros por servicios rendidos en un proyecto o por servicios pertenecientes al mismo proyecto, a menos que las circunstancias sean totalmente reveladas y acordadas por todas las partes interesadas. Esto es una norma de práctica donde la excepción va a ser el haber informado a todas las partes. Esta norma de práctica prohíbe lo que se conoce comúnmente como kickbacks. La norma dice, no solicitarán o aceptarán gratificaciones de valor directa o indirectamente de contratistas o sus agentes u otras partes en relación con trabajo que realiza para patronos o clientes del cual sean responsables. Supongamos que usted trabaja para una compañía de construcción y el suplidor de andamios le ofrece una comisión de 1% de todos los andamios que su compañía le alquile. Si usted acepta esta comisión, está violentando el Canon 4. Otro ejemplo sería el del inspector que llega al proyecto y en conversación con el ingeniero a cargo le deja saber que su auto necesita 4 gomas nuevas. Si el ingeniero le compra 4 gomas nuevas al inspector, tanto el inspector como el ingeniero están violentando el Canon 4. La norma de práctica E es sencilla. Dice, no solicitarán o aceptarán consideraciones o compensaciones de índole alguna por especificar productos o materiales o suplidores de equipo sin divulgarlo a sus clientes o patronos. Un ejemplo sería si usted está diseñando una obra y su esposa es vendedora de ventanas, no puede especificar las ventanas que vende su esposa, a menos por supuesto que haga la correspondiente divulgación. La norma de práctica F dice, aquellos que estén en el servicio público como miembros, consejeros o empleados de un cuerpo o departamento gubernamental no participarán en decisiones relacionadas con servicios profesionales solicitados o provistos por ellos o por sus organizaciones en la práctica profesional privada o pública.
Suena un poco confusa, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que usted tiene una compañía de construcción. Los tiempos están malos, así que busca otras fuentes de ingreso y consigue un contrato para darle asesoría a un senador. Ese senador está trabajando con unos fondos para hacer reparaciones y mejoras a las escuelas del sistema público. Obviamente usted no puede recomendarle a ese senador que contrate a su compañía para las reparaciones y mejoras en las escuelas. La norma de práctica G dice, no solicitarán o aceptarán contratos por servicios profesionales de un cuerpo gubernamental en el que un principal u oficial de sus organizaciones sirva como miembro. El ejemplo sería, supongamos que usted es socia de una firma de diseño. En total son 6 socios. Uno de ellos se va a trabajar al Departamento de Salud. A los 6 meses, el Departamento de Salud los contrata para diseñar un nuevo hospital. Todos los socios de la firma han violado el Canon 4. La norma de práctica H dice, cuando, como resultado de sus estudios, entienda que un proyecto no será exitoso, harán formar parte dicha opinión del informe a su patrono o cliente. Un ejemplo de esto sería el ingeniero al que se le encomienda el diseño de una planta generadora de electricidad a base de una tecnología anticuada. Luego de hacer ciertos estudios, el ingeniero se da cuenta que no hay manera que la planta cumpla con los estándares de calidad requeridos por ley. El ingeniero tiene que informar a su patrono para que puedan hacerse los cambios y evitar el proyecto fallido. La norma I dice, tratarán toda información que les llegue en el curso de sus encomiendas profesionales como confidencial y no usarán tal información como medio para lograr beneficio personal si tal acción es adversa a los intereses de sus clientes, de sus patronos, de las comisiones o juntas a las que pudiera pertenecer o del público. Un ejemplo de la conducta prohibida por esta norma sería que usted se entera que unos clientes de la firma donde usted trabaja están consultando para hacer un mega hotel en Cabo Rojo. Usted conoce bien el área y sabe quién es el dueño de una gran parte del terreno que da hacia la playa. El terreno está baldío ahora mismo. Usted va y le compra el terreno al dueño con miras a revenderlo al cliente de su firma, pero a un precio mayor, para hacerse de unos chavitos. Eso, por supuesto, es una violación a esta norma. La norma J dice, no revelarán información confidencial concerniente a los asuntos de negocio o procesos técnicos de cualquier patrono o licitador, actual o anterior, bajo evaluación, sin su consentimiento, salvo que sea requerido por ley. Bajo esta norma es antiético la revelación de cualquier secreto de negocio. Por ejemplo, usted es ingeniero en una compañía de construcción. La compañía es sumamente exitosa porque tiene un sistema para estimar costos que llevan desarrollando por 50 años. Su hijo acaba de abrir su propia compañía de construcción, así que usted le quiere dar la mano. Su hijo nunca va a poder competir con su patrono, así que usted decide que revelar la metodología de estimados no le dará daño a nadie. No importa si serán competencia o no, está prohibido el revelar los secretos de negocio. La norma K es sencilla y dice, no duplicarán diseños que les sean suplidos por sus clientes para otros sin la autorización expresa de su cliente y del diseñador, considerando los contratos y las leyes relevantes. El caso típico de esto es cuando un cliente le ha pedido que le construya una casa. A usted le encantó el diseño porque es una casa bien fresca y cómoda que puede ser autosuficiente luego del paso de un huracán. Usted quiere replicar el diseño en un terreno que tiene en el campo. No puede hacerlo a menos que tenga el permiso expreso del cliente y de la persona que hizo el diseño. La norma L tiene que ver con derechos de autor y patentes. Dice, antes de realizar trabajos para otros en los cuales puedan hacerse mejoras, planos, diseños, inventos u otros registros que pueden justificar la obtención de derechos de autor o patentes, llegarán a un acuerdo en relación con los derechos de las respectivas partes. Usted es ingeniero mecánico y es dueño de un taller donde diseñan y construyen autos de carrera. Hay un cliente que también es ingeniero mecánico que viene con unas ideas tremendas de usar basura como combustible. Hay una ingeniera en su equipo que está entusiasmada con el proyecto y comenzó a diseñar el sistema para usar la basura como combustible. Esta norma requiere que antes de hacer el trabajo todas las partes se pongan de acuerdo sobre los derechos de autor.
qué participación tendrá cada uno y qué harían en cuanto a patentizar o guardar secretos y cómo venderlo o traspasarlo o retenerlo. La norma M es la última norma de práctica del Canon 4 y es la que comúnmente está regulada por contratos de empleo. Dice que no participarán en o representarán un interés adversario sin el consentimiento de las partes interesadas en relación con un proyecto o asunto específico en el que hayan ganado un conocimiento especializado particular a nombre de un patrono o cliente anterior. Aquí, pues, aun en el caso que su contrato de empleo no lo disponga, no pueden utilizar el conocimiento especializado ganado en un empleo para el beneficio de un interés adversario. Por ejemplo, si usted aprendió la receta de la Coca-Cola, no puede utilizar la receta en su próximo empleo con A ver, Rico Cola. Este canon es de suma importancia y regula la relación con otros compañeros de la profesión. El canon 5 dice edificar su reputación profesional en el mérito de sus servicios y no competir deslealmente con otros. La norma de práctica A dice no ofrecerán, darán, solicitarán o recibirán, directa o indirectamente, ninguna contribución monetaria o de otra índole dirigida a influenciar la otorgación de un contrato por una autoridad pública. No ofrecerán ningún regalo o cualquier otra consideración de valor con el propósito de obtener trabajo. No pagarán una comisión, porcentaje o derechos de corretaje con el propósito de obtener trabajo excepto a un empleado bona fide o a agencias comerciales o de mercado establecidas bona fide y contratadas por ellos para ese propósito. Esta norma lo que prohíbe es pagar un kickback. El canon anterior prohibía recibir un kickback y ahora este canon prohíbe pagarlo. La excepción cuando dice a las agencias comerciales o de mercadeo establecida es si uno va a un headhunter, ¿verdad? Una agencia de buscar empleo, pues por supuesto que es una práctica establecida que esas agencias cobran por su servicio a manera de una comisión. La norma B dice, negociarán contratos para servicios profesionales sobre la base de competencia profesional y cualificaciones demostradas para el tipo de servicio profesional requerido y luego por honorarios justos y razonables. Bajo esta norma es impropio cobrar de menos. Muchas veces estamos pensando que es impropio cobrar de más y lo es, pero también es impropio cobrar de menos y constituye competencia desleal. La norma C dice no solicitarán, propondrán o aceptarán comisiones profesionales sobre una base contingente en circunstancias en las cuales su juicio profesional se pueda ver comprometido. El ejemplo clásico de esto es el caso del peritaje. Los honorarios por peritaje no pueden ser a base de una contingencia. Por ejemplo, el pago al perito si gana el caso, ¿verdad? Si lo pierdo, nadie cobra. El abogado sí puede cobrar a base de contingencia, pero el perito no. La razón es para mantener su independencia de criterio. Si no gana, no cobra, pudiera motivarlo impropiamente a comprometer la objetividad de su criterio. La norma D dice, no intentarán reclutar un empleado de otro patrono por medio de representaciones falsas o engañosas. Esta norma es sencilla y en arroz habichuelas lo que quiere decir es no robarle los empleados a otro. Esto no quiere decir que no pueda hacerle ofertas a los empleados de la competencia. Lo que quiere decir es que las ofertas tienen que ser sinceras, no falsas o engañosas. La norma E dice, no dañarán maliciosamente o falsamente, directa o indirectamente, la reputación profesional, los prospectos, la práctica o el empleo de otro ingeniero o agrimensor, ni criticarán indiscriminadamente el trabajo de estos. Esta es la misma situación que ya discutimos en el Canon 3, norma de práctica E, sobre las expresiones públicas. Era el caso del agrimensor que hablaba pestes de todos los demás agrimensores porque así pensaba que vendía mejor sus servicios. Esto, por supuesto, es conducta prohibida.
Esta norma es sencilla y directa. Dice, no usarán equipo, suministros, laboratorio u oficina de sus patronos para ejecutar práctica privada exterior sin su consentimiento. La norma G dice, no aprovecharán las ventajas de una posición asalariada para competir deslealmente con los colegiados que ejerzan la profesión privadamente. Esta norma prohíbe que un ingeniero asalariado ofrezca servicios a unas tarifas que un ingeniero en la práctica privada no puede competir con la intención de liquidar la competencia. La norma H dice, no tratarán de suplantar ni suplantarán otro ingeniero o agrimensor después de que una gestión profesional le haya sido ofrecida o confiada a éste, ni tampoco competirá injustamente con él. En buen puertorriqueño, no le serruche el palo a su colega. Si ya le ofrecieron el proyecto a un colega, no vaya por detrás a ofrecerle un precio más bajo al cliente o decirle que su colega se colgó 3 veces en la reválida o algo por el estilo. La norma I dice, los profesionales que actúen como proyectistas de un proyecto o que en alguna capacidad utilicen los servicios de otro profesional no podrán retener para sí los honorarios profesionales cobrados sin haber atendido el pago de los honorarios de sus colaboradores o por lo menos en forma equitativa o proporcional a los suyos, o en manera alguna privar o contribuir a que sus compañeros de profesión no reciban el justo o equitativo pago por sus servicios. El ejemplo clásico de esto es cuando un ingeniero subcontrata a un agrimensor como parte de las obras de construcción. Los trabajos del agrimensor constituyen el 50% de la próxima certificación para pago. El dueño solamente paga el 25% de la certificación porque tuvo un problema de financiamiento. El ingeniero le dice al agrimensor que tiene que esperar que le paguen porque ese 25% que le pagaron eran de otros trabajos que no eran los del agrimensor. Esta norma I dice que al menos tiene que pagarle proporcionalmente, o sea, un 25% de lo que se certificó el agrimensor. La norma J dice, no aprobarán, timbrarán, estamparán o certificarán, según corresponda, ni autorizarán la presentación de planos, especificación, cálculos, dictámenes, memoriales o informes que no hayan sido elaborados por ellos o bajo su responsabilidad directa. Además, le darán crédito por el trabajo de ingeniería, agrimensura o arquitectura a quienes corresponda. Esto lo conocemos coloquialmente como el firmón. Ha ocurrido que un diseño o un trabajo de mensura lo prepara una persona que no es ingeniero o agrimensor licenciado. Se busca un profesional licenciado para que le dé la firma en el plano a cambio de alguna compensación. Aun si no media compensación, se está violentando este canon. El canon 6 dice no incurrir en actos engañosos en la solicitud de empleo y en el ofrecimiento de servicios profesionales. Tenemos varios casos del Tribunal de Disciplina y que eventualmente han llegado al Tribunal de Apelaciones que tienen que ver con la infracción de este canon. A modo de ejemplo está el caso de INRE, ingeniero Gilberto Miranda Romero. En ese caso estaba impedido de practicar la profesión de agrimensura porque no había cumplido con los requisitos de educación continua, pero no le dijo eso a sus clientes y continuó brindando servicios. El otro caso es INRE, ingeniero Héctor R. Maldonado Maldonado. En este caso hubo una contratación de arquitectos en entrenamientos y la contratación de una corporación no profesional para trabajos de ingeniería, agrimensura y arquitectura. Los servicios ofrecidos en el contrato pues incluían agrimensura, diseño arquitectónico preliminar, planos finales y especificaciones, permiso de construcción y supervisión. Fueron varios los proyectos que se contrataron con el municipio de Naranjito y se ofrecían servicios similares, ¿verdad? Algunas veces también servicios de agrimensura.
La corporación con la que se contrató no era una corporación profesional y se estaban ofreciendo todos esos servicios bajo un solo contrato. En ese caso se determinó que esto violenta el canon número 6 y se le impusieron sanciones a los ingenieros que practicaron bajo esta forma corporativa y ofreciendo ese grupo de servicios bajo un solo contrato. La norma de práctica A dice: no falsificarán o permitirán la tergiversación de sus cualificaciones académicas o profesionales ni la de sus asociados o empleados. No tergiversarán o exagerarán el grado de su responsabilidad en encomiendas previas o sobre las materias que conllevaron esas encomiendas. Los folletos u otras presentaciones incidentales a la solicitud de empleo no tergiversarán los hechos pertinentes respecto a patronos, empleados, asociados, coempresarios o logros pasados. Esto es importante para los ingenieros y agrimensores en entrenamiento, pues deben siempre aclarar en todas sus relaciones profesionales que en efecto son ingenieros y agrimensores en entrenamiento, no confundirse con ingenieros o agrimensores licenciados. También es importante el aspecto de no tergiversar o exagerar el grado de su responsabilidad en proyectos previos. En mi práctica ha sido común al contrainterrogar a algún perito que dice que tiene experiencia en los schedules pues da una lista de 20 proyectos y resulta que tal vez su responsabilidad en un proyecto era supervisión de un área, en el otro era otra cosa diferente, pero en el área específica en que se le preguntó, pues no la tenía, ¿verdad? Así es que hay que tener cuidado porque es algo que tiende a ocurrir con alguna frecuencia en la práctica. La norma B es la que regula la manera en que se anuncian los agrimensores y los ingenieros y ciertamente no se pueden anunciar como cualquier negocio y los anuncios que vemos en radio, televisión, prensa, ¿verdad? La norma B dice: anunciarán sus servicios profesionales sin autoalabanza y sin lenguaje engañoso y de una manera en que no se menoscabe la dignidad de sus profesiones. Esto quiere decir, por supuesto, que usted no se puede anunciar en radio, televisión, prensa, Facebook, el medio que sea, ¿verdad? Diciendo que son los mejores ingenieros o que está garantizado que van a obtener los permisos en 48 horas o cualquier tipo de representación de esa manera que tal vez estamos acostumbrados a verlas en otros tipos de servicios y productos que nos mercadean con regularidad. La misma norma contiene una lista de ejemplos de los anuncios permisibles y en la próxima diapositiva vamos a estudiar el primero. El primer tipo de anuncio permisible dice: tarjetas profesionales en publicaciones reconocidas y listados en registros o directorios publicados por organizaciones responsables, siempre que las tarjetas o los listados sean consecuentes en tamaño y contenido y estén en una sección de la publicación dedicada regularmente a tales tarjetas profesionales. La verdad es que hace mucho tiempo yo no veo este tipo de anuncios, pero era frecuente en algún otro momento en las revistas profesionales y ese tipo de publicaciones. Al final habían unas páginas donde habían una serie de tarjetas de los distintos profesionales con su nombre, su área de práctica y su información de contacto. Los listados siempre han sido populares, desde publicaciones a esos fines hasta lo más reciente, pues son publicaciones en portales cibernéticos donde se anuncian los distintos profesionales por sus áreas de trabajo y por su área geográfica. El segundo ejemplo de anuncios permisibles son folletos que de hecho describen experiencia, instalaciones, personal y capacidad para rendir servicios, siempre que no sean engañosos con respecto a la participación de los profesionales en los proyectos descritos. Esto es lo que comúnmente se conocen como los brochures
donde se incluyen a veces fotografías del personal con su título, su posición, su experiencia, las facilidades de oficina o las facilidades de equipo, los proyectos que han efectuado en el pasado, y ese tipo de información para llegar a una conclusión del tipo de servicios que se ofrecen y que están cualificados para ofrecer. El tercer tipo de anuncio permisible son anuncios en publicaciones profesionales y de negocio reconocidas, siempre que se refieran a hechos, no contengan expresiones o implicaciones de alabanza y no sean engañosos con respecto al grado de participación de los profesionales en los proyectos descritos. Esto se parece al brochure que discutimos en la norma anterior, pero en vez de ser un folleto aparte, pues es una publicación, ¿verdad? Es un anuncio en una revista o ese tipo de publicación. De nuevo, la norma repite que no puede haber expresiones de autoalabanza, de que somos los mejores, somos eh, los más rápidos o los favoritos de alguna agencia o empresa. Ese tipo de expresiones, pues por supuesto, están prohibidas. El cuarto tipo de anuncio permitido es un tipo letrero, ¿verdad? Dice la norma, una declaración de los nombres de los profesionales o el nombre de la firma y el tipo de servicio anunciada en proyectos para los cuales los profesionales rindan servicio. Y esto pues se tiende a ver con alguna regularidad en proyectos de construcción. Aparte de los letreros requeridos por ley, pues típicamente hay un letrero del contratista, a veces también del arquitecto, y puede haberlo, por supuesto, de otros profesionales, ¿verdad? Siempre que no haya la mención de la autoalabanza y se limite a su nombre y su participación en la obra. El próximo ejemplo de maneras que se pueden anunciar es el quinto, que dice la preparación o la autorización de artículos descriptivos para la prensa que se refieran a hechos, sean serios y estén libres de implicaciones de alabanza. Tales artículos no implicarán nada más que la participación directa de los profesionales en el proyecto descrito. He tenido clientes que han estado muy orgullosos de algún proyecto en particular que están haciendo y hacen algún tipo de anuncio en la prensa, tipo entrevista, en el cual pues explican el proyecto, las cosas especiales que tiene ese proyecto y su participación en la obra. Hacen una descripción del personal y cómo su personal se destaca en ese proyecto en particular. También se ve que con la publicación, pues tal vez vaya de la mano algún anuncio en la prensa que también cumpla con los requisitos de estos cánones, a nivel de que diga pues el nombre de la empresa, los profesionales que la componen, el tipo de proyecto que hacen, su dirección y ese tipo de información. Como último ejemplo de un anuncio permisible está el sexto, que es la autorización de los profesionales para que se usen sus nombres en anuncios comerciales, tales como los que puedan ser publicados por contratistas, suplidores de materiales, etcétera, únicamente mediante una anotación seria y comedida, reconociendo la participación de los profesionales en el proyecto descrito. Tal autorización no incluirá el endoso público de productos de marca. Un ejemplo sería el uso del nombre de una ingeniera en los anuncios de una compañía de pintura indicando su uso en el proyecto. Ahora pasamos al canon 7. Es otro canon muy importante y es un canon del cual se le acusa con alguna frecuencia de violación a distintos miembros del colegio, por lo que surge su importancia, ¿verdad? Y el canon 7 dice, actuar con el decoro que sostenga y realce perdón, el honor, la integridad y la dignidad de sus profesiones. El caso del agrimensor Julio J. Figueroa Carrillo tiene que ver con la violación de este canon y del canon 10. En ese caso se confirmó la determinación del Tribunal
del colegio y se decretó la suspensión temporera de la profesión. La alegación en contra del agrimensor fue que violentó los cánones 7 y 10 al alquilar ciertas facilidades a nombre del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para una actividad personal durante su incumbencia como presidente del colegio, capítulo de Carolina, para el año fiscal 2007 al 2008. Entre las determinaciones de hecho están que las facilidades alquiladas se utilizaron para celebrar un cumpleaños del nieto del querellado y no así una actividad del capítulo de Carolina. Es decir, que la actividad celebrada no fue una actividad del colegio ni relacionada con este, sino que fue una actividad personal del querellado. Como él había dicho que era una actividad para el capítulo, pues las facilidades alquiladas no cobraron el canon que hubiesen cobrado si hubiera sido realmente una actividad familiar. El tribunal disciplinario concluyó que el agrimensor Figueroa Carrillo había incurrido en violación a los cánones 7 y 10 de los de ética del ingeniero y agrimensor, los cuales respectivamente intiman que todo ingeniero y agrimensor debe actuar con el decoro que sostenga y realce el honor, la integridad y la dignidad de sus profesiones y conducirse y aceptar realizar gestiones profesionales únicamente de conformidad con las leyes y con los reglamentos aplicables y con estos cánones. En consecuencia, fue suspendido del ejercicio de la profesión por un término de 4 meses. Me he tomado el tiempo de discutir este caso con más detalle que otros porque las actuaciones por las que se le presentó la querella de disciplina no fueron en el desempeño de su labor como agrimensor, sino en una actividad personal mezclada tal vez con su trabajo como presidente del capítulo de Carolina. La importancia que quiero resaltar es que estos cánones no se limitan solamente a estrictamente la práctica de sus profesiones, sino los persiguen en las otras áreas de su vida, incluso en las áreas de su vida personal y familiar. El caso del ingeniero Héctor R. Maldonado lo habíamos reseñado anteriormente, pero añadimos aquí lo resuelto en cuanto a la violación del Canon 7. En este caso, el ingeniero ofreció servicios a través de una corporación que no era una corporación profesional y fue el caso que con la contratación con el municipio de Naranjito se ofrecieron una multiplicidad de servicios de agrimensura, arquitectura, diseño, supervisión bajo el mismo contrato. En específico, el querellado fue contratado para la realización de diseños civiles, supervisión de obras, que incluía, entre otras, ¿verdad?, verificar y aprobar los submittals, evaluar y aprobar las certificaciones para pago parcial, evaluar los change orders y participar de las reuniones coordinadas con la inspección del proyecto. La pena que se le impuso al colegiado fue la suspensión de 3 meses de colegiación. Con este caso se abre el tema de la práctica profesional a través de las corporaciones, que como bien saben es un asunto que sigue ocurriendo y está explícitamente prohibido. La única manera en que un ingeniero o un agrimensor pueden organizarse en una corporación para ofrecer sus servicios es en una corporación profesional, y esa corporación, todos sus accionistas tienen que ser de la misma profesión, ¿verdad? Todos tienen que ser ingenieros civiles o agrimensores o ingenieros electricistas y todos ofrecer el mismo tipo de servicio. Una corporación regular no puede ofrecer servicios de diseño ni otros servicios de ingeniería o de agrimensura porque no cumplen con los requisitos de ley para la práctica de la profesión y en esencia constituyen la práctica ilegal de la profesión. Esto es un asunto de amplio debate y no estoy expresando que esté ni a favor ni en contra, pero esa es la realidad de los cánones de ética que nos aplican a todos los colegiados al día de hoy.
En relación a este Canon 7, también quisiera reseñar el caso del ingeniero Gilberto Miranda Romero, pues este caso tiene unas sanciones de un poco mayor envergadura. Se le encontró incurso de violentar los cánones 2, 4, 6, 7 y 10 de ética profesional y se le impuso como sanción la suspensión por 2 años de la colegiación y acreditar tomar un curso de ética de 4 horas al momento de su rehabilitación. Sobre este caso ya habíamos reseñado que se le imputó el haber realizado y certificado trabajos de agrimensura cuando no estaba legalmente autorizado para ello porque no había cumplido con los créditos de educación continua de agrimensor. Lo que nos faltaba por discutir es que en el ejercicio de sus funciones de agrimensor e ingeniero, presentó ante la oficina de permisos del municipio, este es el municipio de Guaynabo, varias solicitudes de servicio acompañados con documentos alterados cuya información no correspondía a la obra para la que solicitaba el permiso. Miranda Romero certificó la exclusión categórica de cumplimiento ambiental en varios proyectos cuando eso no era cierto. Eso conllevó la determinación de que lesionó el honor y la dignidad de la profesión. La norma de práctica A dice: no actuarán a sabiendas de tal manera que sea perjudicial al honor, la integridad y la dignidad de sus profesiones. En esta norma vale la pena señalar el caso de Torres Colón. El ingeniero Torres Colón se le presentó una querella en su contra por haber presentado varias lotificaciones simples que resultarían en la segregación de 24 solares, lo que por supuesto excede el límite de 10 solares de los casos de lotificación simple. El tribunal disciplinario lo encontró en violación de los cánones 7A y 10A y lo sancionó con una suspensión de 9 meses. El ingeniero pidió la revisión de parte de la Junta del Gobierno, que lo confirmó. Igual solicitó la revisión al Tribunal de Apelaciones, que también confirmó la determinación de que en efecto había incurrido en violación a los cánones de ética. La norma de práctica B dice: no se asociarán, emplearán o de otra forma utilizarán en la práctica a persona alguna para que rinda servicios profesionales de ingeniería, agrimensura o arquitectura, a menos que esta persona sea un ingeniero, un agrimensor o un arquitecto colegiado con autorización vigente en ese momento para rendir tales servicios. Esto ocurre con frecuencia en la industria, en que se emplean a personas graduadas de agrimensura o ingeniería que no son profesionales licenciados, pero se les ponen funciones como si lo fueran. Diferente, por supuesto, es el caso cuando se contratan para supervisarlos, con miras a que eventualmente sean profesionales licenciados y entonces puedan ejercer de manera autónoma. Mientras tanto, es una violación ética para el que los contrata no siendo profesionales y los pone a fungir como si lo fueran. La norma C dice: no asociarán su nombre en la práctica de su profesión con no profesionales o con personas o entidades que no sean profesionales legalmente autorizados a ejercer las profesiones de la ingeniería, la agrimensura y la arquitectura. Un ejemplo de esto es el caso del ingeniero José Green Ruiz. La controversia surgió en virtud de un contrato entre el ingeniero Green y Prisma, el Exploratorio Inc. En dicho contrato, el ingeniero se obligó a servir de ingeniero de récord y de enlace entre las agencias gubernamentales locales y los arquitectos diseñadores del proyecto. Su función de enlace con los arquitectos del proyecto fue más allá que un mero enlace y demostró que su función incluyó también hacer cálculos, cómputos y modificó los planos para adaptarlos a los códigos de Puerto Rico. Por lo tanto, no se le encontró en violación del canon
que prohíbe firmar por el trabajo que ha hecho otro profesional. Sin embargo, sí se le encontró en violación de la segunda porción del canon que prohíbe firmar o estampar con su sello unos planos en los cuales aparecían el título del ingeniero, arquitecto paisajista o agrimensor cuyas personas no estaban debidamente autorizadas para ejercer estas profesiones en Puerto Rico. El tribunal disciplinario señaló que el ingeniero Green había hecho labores de revisión directa sobre los planos preparados según le había solicitado la compañía de turismo. Fue en función de ello que resolvió que no se había configurado la primera prohibición contemplada en los cánones. Ahora bien, determinó que al firmar y sellar los planos asoció su nombre en la práctica de su profesión con profesionales y entidades que no estaban legalmente autorizados a ejercer las profesiones de la ingeniería y la arquitectura. Ello así, dado que los referidos planos habían sido preparados por personas que no están autorizadas al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. Todos los tribunales de mayor jerarquía confirmaron la determinación del tribunal disciplinario y sostuvieron la pena de suspensión de 3 meses. De nuevo me tomo el tiempo en señalar y resaltar este caso porque pasa con alguna frecuencia que vienen unos juegos de planos del extranjero para algún proyecto aquí en Puerto Rico y hay que tener mucho cuidado de no incurrir en este tipo de violación ética y mucho menos en el de firmar por un diseño que no se ha hecho bajo su persona ni bajo su supervisión, ¿verdad? Así es que es importante tener bien claro que ni firmar trabajo que no se ha hecho bajo su supervisión, ni asociarse de esta manera con profesionales que no están autorizados a practicar la profesión en Puerto Rico. La norma de práctica D dice, no compartirán honorarios excepto con ingenieros, agrimensores o arquitectos que hayan sido sus colaboradores en trabajos de ingeniería, agrimensura y arquitectura. Esta norma, además de regular el asociarse con personas que no están autorizadas a la práctica, pues también regula el permitir que alguien que no esté licenciado practique la profesión y comparta los honorarios con alguien que sí está debidamente licenciado y autorizado para practicar la profesión. La norma de práctica E dice, admitirán y aceptarán sus propios errores cuando así se les demuestre y se abstendrán de distorsionar o alterar los hechos con el propósito de justiciar sus decisiones. La norma de práctica F dice, cooperarán en extender la efectividad de sus profesiones mediante el intercambio de información y de experiencia con otros ingenieros, arquitectos y agrimensores y con estudiantes de esas profesiones. La norma G dice, no comprometerán su criterio profesional con cualquier interés particular. El canon 8 dice que deben asociarse únicamente con personas u organizaciones de buena reputación. Veamos las normas de práctica. La norma de práctica A dice, no se asociarán con o permitirán el uso de sus nombres o el de sus firmas a sabiendas en empresas de negocios realizadas por cualquier persona o firma que ellos sepan o tengan suficiente razón para creer esté involucrada en prácticas profesionales o de negocios de una naturaleza fraudulenta o deshonesta. Esto incluye, como en el caso del ingeniero Maldonado, asociarse con otras entidades para prestar servicios profesionales que a su vez esas mismas entidades no pueden ofrecer. Y para refrescar la memoria, estos son los contratos con el municipio de Naranjito, en el que bajo una corporación regular con fines de lucro se le ofrecieron servicios de diseño, agrimensura, supervisión, inspección y ese tipo de
servicios todos englobados bajo un solo contrato. La norma de práctica B refiere que no usarán la asociación con personas naturales o jurídicas para ocultar actos contrarios a la ética. En el caso específico de INRE Maldonado Maldonado, el tribunal citó la norma práctica que se había violentado de la siguiente manera: no se asociarán con o permitirán el uso de sus nombres o el de sus firmas a sabiendas en empresas de negocios realizadas por cualquier persona o firma que ellos sepan o tengan suficiente razón para creer esté involucrada en prácticas profesionales o de negocios de una naturaleza fraudulenta o deshonesta. Esa es la norma práctica A que vimos en la diapositiva anterior. También se le citó el que no usarán la asociación con personas naturales o jurídicas para ocultar actos contrarios a la ética. O sea que en el caso se le citaron ambas normas de práctica como la violación por haberse asociado con la corporación y otras personas que no estaban autorizadas a la práctica en Puerto Rico para ofrecer sus servicios de ingeniería. El canon 9 es bastante sencillo y directo y reza: continuar su desarrollo profesional a lo largo de sus carreras y promover oportunidades para el desarrollo profesional y ético de los ingenieros y agrimensores bajo su supervisión. Por supuesto que esto va a incluir el que usted ayude a que los ingenieros en entrenamiento o agrimensores en entrenamiento a los cuales usted supervise eventualmente logren aprobar sus reválidas y ser profesionales licenciados. La norma de práctica A bajo este canon 9 dice que se mantendrán al día en sus campos de especialidad ejerciendo la práctica profesional, participando en cursos de educación continuada, leyendo literatura técnica y asistiendo a reuniones y seminarios profesionales. De aquí pues sale la obligación de cumplir con requisitos como este seminario que está usted tomando ahora mismo para cumplir con su capacitación en educación continuada. La norma de práctica B dice: alentarán a sus ingenieros y agrimensores empleados a mejorar su educación. La norma C dice: alentarán a sus empleados graduados de ingeniería y agrimensura en entrenamiento a obtener sus licencias profesionales lo más pronto posible. Este canon está muy interesante y aunque no he podido encontrar ningún caso en el que se haya implementado o se haya encontrado a algún colegiado en curso en violación, pues ciertamente impone una gran responsabilidad a todos aquellos patronos que tienen ingenieros y agrimensores en entrenamiento bajo su supervisión a que los alienten, ¿verdad?, a que completen sus requisitos profesionales. Esta es otra norma que francamente nunca he visto que se le haya encontrado a nadie en violación de ella por parte de ningún caso del Tribunal Disciplinario, Revisión Junta de Gobierno y Tribunal de Apelaciones. Y dice que alentarán a sus ingenieros y agrimensores empleados a asistir y presentar ponencias en reuniones de sociedades profesionales y técnicas. La última norma práctica dice que apoyarán el principio de relaciones mutuamente satisfactorias entre patronos y empleados con respecto a las condiciones de empleo, incluyendo descripción de grado profesional, escalas de salario y beneficios marginales. Y llegamos al último canon, al canon número 10, que dice que debe conducirse y aceptar realizar gestiones profesionales únicamente en conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables y con estos cánones. Hay varios casos que reseñar en cuanto a este canon número 10. El primero es el caso del agrimensor Julio J. Figueroa Carrillo. El agrimensor
Figueroa Carrillo era el presidente del capítulo de Carolina y alquiló las facilidades de la subsede de Gurabo para la fiesta de cumpleaños de un nieto. El problema es que informó que la actividad iba a ser una actividad familiar del capítulo de Carolina, por lo que no tenía que pagar canon de arrendamiento, pero fue una actividad personal, familiar, por lo que sí debió haberlo pagado. Como reseñé anteriormente, el tribunal disciplinario lo encontró en violación de los cánones 7 y 10 de ética. El canon 7 ya lo cubrimos. El canon 10 es este canon que estamos discutiendo ahora, que es mucho más general y abarca cualquier conducta ilegal en contra de cualquier ley o reglamento, inclusive en contra de cualquier canon. Otro caso que vale la pena reseñar es el de el ingeniero Miguel A. Aponte Batista. Los hechos en los cuales se fundamentó la querella es que él otorgó un permiso de uso ilegalmente, fungiendo como profesional autorizado para un estacionamiento privado comercial en una zona residencial, sin la celebración de vistas públicas. La OPE rindió un informe donde concluyó que el querellado autorizó un permiso de uso para un estacionamiento comercial privado perteneciente a IJRA Truck Services Inc. en un distrito R1, en violación a las disposiciones de la regla 24.1 C y D, la cual requiere la celebración de una vista pública cuando no sea posible la circulación de vehículos a través de los predios comerciales colindantes en distritos residenciales con el propósito de mitigar los efectos. La OPE le emitió una notificación de suspensión y multa administrativa al ingeniero Aponte Batista por haber expedido dicho permiso de uso. En relación al canon 10, el tribunal disciplinario hizo referencia a las disposiciones del reglamento conjunto sobre la facultad del profesional autorizado de expedir permisos y adjudicar solicitudes de servicio, siempre y cuando la misma sea de carácter ministerial. Al evaluar la definición del concepto ministerial, así como los criterios de evaluación de una solicitud de carácter ministerial y lo que conlleva e implica la celebración de vistas públicas, el tribunal disciplinario determinó que no surgía prueba de la celebración de alguna vista pública con el fin de cumplir con el Reglamento Conjunto de Permisos de 2015. Además, el ingeniero Aponte Batista no estaba facultado para expedir el permiso de uso comercial, a pesar de que la clasificación del mismo era de residencial intermedia. Según el tribunal disciplinario, el ingeniero querellado infringió el canon 10 al expedir el permiso sin el debido procedimiento y sin estar facultado para ello. En cuanto a las normas de práctica de este canon número 10, la A dice cumplirán con lo dispuesto en las leyes que rigen la práctica y la colegiación de la ingeniería y la agrimensura según enmendadas con el reglamento del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y con los acuerdos y directrices legítimamente adoptados por la Asamblea General y la Junta de Gobierno del CIAPR. En cuanto a esta norma de práctica, cabe reseñar el caso de INRE José M. Green Ruiz. El ingeniero Green fue el caso que ya reseñamos en cuanto al canon 7. En este caso, el ingeniero dejó los nombres de profesionales no autorizados a practicar en Puerto Rico en los juegos de planos. Se le encontró en violación del canon de asociarse con personas que no están autorizadas a practicar la profesión en Puerto Rico y en este canon, el 10º, por cometer un acto en contra de ley o reglamento. El otro caso para reseñar en cuanto a este canon 10, particularmente la norma de práctica 10A, está el caso del ingeniero Torres Colón. Este ingeniero fue el que presentó varias notificaciones simples para el mismo predio, resultando en un total de 24 solares, lo que es en exceso de los 10 solares permitidos por la ley que regula la notificación simple.
nuevo, esto es una violación a la ley que regula las segregaciones y notificaciones, y el practicar la profesión en violación de alguna ley es en sí también una violación de canon de ética. La última norma de práctica que voy a reseñar es la 10B y dice: comparecerán a cualquier entrevista, investigación administrativa, vista o procedimiento ante el Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional o a la Comisión de Defensa de la Profesión del CIAPR, a la cual hayan sido debidamente citados por el colegio, ya sea como testigo, querellante o querellado. Ciertamente no he podido encontrar ningún caso de ningún colegiado que se haya negado a comparecer, y en todos los casos, pues siempre los distintos funcionarios que han sido citados han comparecido y han prestado su testimonio libremente. Hemos discutido pues los 10 cánones con todas sus normas de práctica. Discutimos también las bases que regulan la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico. Espero que este repaso de las bases de las prácticas de agrimensura e ingeniería, así como la discusión de cánones con las aplicaciones prácticas, les sirva para su mejoramiento profesional y la toma de decisiones. Pueden someter las preguntas a través del portal para ser atendidas a la mayor brevedad. Gracias por tomar este seminario.